Muy buenas noches, profe. Hoy el grupo 1 va a hacer un resumen acerca del artículo titulado Efectos de una simetría facial alta, media y baja en un condicionamiento clásico de actitudes hacia logos. Pues bueno, primeramente quisiera dar una introducción hacia este artículo, qué fue, dónde fue realizado, en qué año fue realizado, quiénes fueron sus autores y pues bueno, eso. Pues bueno, primeramente este artículo fue hecho por Danilo Zambrano y por Julián Agudelo en el año 2016. Este artículo, esta investigación fue realizada en la población de universitarios jóvenes en el año 2016 y fue publicada en la revista Diversitas. El fin de este artículo es, o bueno, se adentra más bien en el campo del neuromarketing y en la psicología del consumidor, de cómo, pues bueno, cómo podemos asociar marcas nuevas y cómo pues, bueno, estas pueden generar un impacto en el rostro pues, de los jóvenes universitarios, ¿sí? Una marca que no conocen absolutamente de nada. Pues bueno, para dar acá un problema o una introducción hacia esto, tenemos acá primeramente una pregunta, cuál es el problema o vacío de conocimiento que los autores pretenden resolver. Acá tenemos que el problema central se radica o se centra en que, aunque la publicidad utiliza frecuentemente el condicionamiento clásico para transferir el agradable símbolo visual a una marca, la mayoría de los estudios previos elegían rostros atractivos que pues bajo criterios son puramente subjetivos. Pues básicamente los autores lo que buscaban era pues ver qué impacto podía tener una marca nueva y completamente desconocida, pues en los rostros jóvenes que se fueron digitalizados después. Seguido esto tenemos la siguiente pregunta, la cual dice que cuál es el objetivo principal de la investigación y qué hipótesis plantean los autores. Su objetivo básicamente era pues evaluar el efecto de la simetría facial en tres niveles, alta, media y baja. Esto pues mediante un proceso de condicionamiento clásico simultáneo, actitudes pues hacia los logotipos de las marcas comerciales que nuevamente eran logotipos del cual no tenían ningún tipo de conocimiento. Pues en este tiempo se quería mostrar si la simetría matemática de un rostro era capaz de cambiar la fuerza y dirección de la actitud hacia una marca nueva, es decir, hacia, si aumenta de manera positiva, era hacia un comportamiento más agradable y pues de manera negativa pues hacia algo más allegado a un desagrado, ¿no? La hipótesis central de esta investigación era de que como el logotipo comercial, sin importar cuál sea, el que se apareja con un rostro de alta simetría puede experimentar un cambio actitudinal positivo, lo que quiere decir que puede adquirir una actitud agradable significativamente superior en comparación con los logotipos asociados a rostros de simetría media o baja. En esto se basa la introducción de este artículo y pues bueno, seguiremos con el método que le explicarán mis compañeros. Vale, en cuanto a los participantes o los sujetos del estudio, la investigación se realizó con una muestra de 34 estudiantes de la Universidad de Ibagué, en Colombia. La muestra estuvo conformada por 17 hombres y 17 mujeres heterosexuales, con edades entre los 18 y 23 años, teniendo un promedio aproximado de 21 años. Estos participantes fueron seleccionados mediante el muestreo por conveniencia, es decir, que pues los investigadores escogieron personas que cumplían con ciertas características específicas y necesarias para el experimento, especialmente la edad y la orientación sexual. Esto fue bastante importante porque el estudio analizaba las respuestas y las preferencias hacia rostros femeninos con diferentes niveles de simetría facial, y además todos los participantes realizaron el experimento de manera individual dentro del laboratorio de psicología de la universidad. Todo esto en un ambiente controlado para evitar distracciones o influencias externas. Además, antes de iniciar el procedimiento, cada persona recibió una explicación general del estudio y firmó un consentimiento informado aceptando participar voluntariamente. Durante el experimento, pues los participantes observaron diferentes imágenes de rostros femeninos y también distintos logos de marcas. Posteriormente a eso, pues debían evaluar qué tan agradables, bonitos o deseables les parecían, y así pues permitiendo medir cómo cambiaban sus actitudes hacia las marcas después del condicionamiento clásico. Mi nombre es Droll, voy a hablar del procedimiento y los instrumentos que se utilizaron en el experimento. El estudio utilizó diferentes instrumentos y herramientas para recolectar y analizar los datos. Primero, los investigadores trabajaron con fotografías de 4 mujeres jóvenes entre los 18 y 23 años. A partir de las imágenes crearon diferentes niveles de simetría facial, alta, media y baja. Para modificar las fotografías utilizaron el programa Adobe Photoshop, con el cual ajustaron detalles como los ojos, labios y nariz, contorno del rostro para aumentar o disminuir la simetría facial. Además, emplearon el programa Image para medir matemáticamente la simetría facial mediante puntos específicos ubicados en ambos lados del rostro. También se utilizaron 3 logos o marcas ficticias, llamadas Shua, Shue y Shuo, los cuales funcionaron como estímulos neutros dentro del experimento. Para medir las actitudes de los participantes hacia los rostros y las marcas, los investigadores aplicaron escalas de diferencial semántico con pares opuestos como agradable, desagradable, bonita, fea y deseable e indeseable. Estas escalas permitían asignar puntuaciones entre los valores positivos y negativos dependiendo de la percepción de cada participante. Igualmente, se empleó una cámara digital Canon para tomar las fotografías y computadores con pantallas LCD para mostrar las imágenes y registrar las respuestas de los participantes. Ya habiendo hablado de los instrumentos, voy a hablar del procedimiento. Primero se aplicó una fase llamada precondicionamiento o pretest. En esta etapa, los participantes observaron tanto los rostros como los logos por separado y evaluaron cada uno utilizando las escalas semánticas. Aquí los logos funcionaban como estímulos neutros, porque todavía no producían una respuesta emocional importante en los participantes. Luego, se desarrolló la fase de adquisición o condicionamiento.
Durante esta etapa se presentaron pares de estímulos. Cada logo aparecía acompañado por rostros con determinado nivel de simetría facial. Por ejemplo, la marca Shue fue asociada con rostros de alta simetría facial, Shua con simetría media y Shuo con baja simetría. En este caso, los rostros actuaban como estímulos incondicionados, porque naturalmente provocaban una respuesta emocional relacionada con el atractivo físico. La reacción automática de agrado o desagrado hacia los rostros correspondía a la respuesta incondicional. Después de repetir varias veces estas asociaciones, los logos dejaron de ser neutrales y pasaron a convertirse en estímulos condicionados. Finalmente, en la etapa de postcondicionamiento, los participantes volvieron a evaluar las marcas. Los resultados mostraron que el logo asociado con rostros de alta simetría recibió valoraciones más positivas. Esa nueva percepción favorable hacia las marcas corresponde a la respuesta condicional. En conclusión, el estudio mostró que el condicionamiento clásico puede modificar las actitudes de las personas hacia una marca, especialmente cuando esta se relaciona con estímulos considerados atractivos como los rostros o alta simetría facial. Ok, bueno, pasando ahora a la sección de resultados, responderemos concretamente a la pregunta, y es el qué se encontró en esta investigación. Esto, para abordar los hallazgos más significativos del estudio, es necesario pues dividir los datos en dos análisis estadísticos fundamentales que realizaron los autores. El primero de estos, el primer hallazgo clave, corresponde a la validación de los estímulos incondicionados, es decir, los rostros manipulados digitalmente, pues al realizar un análisis de varianza, los datos evidenciaron diferencias estadísticas muy significativas. Los rostros que contaban con alta simetría facial, pues recibieron de manera más consistente y más regular las puntuaciones de atractivo físico más elevadas por parte de los participantes, seguidos por los de simetría media y por último los de baja simetría. Esto es crucial ya que demuestra empíricamente pues, que la simetría facial funcionó de forma correcta como un estímulo incondicionado, el cual fue capaz de activar respuestas afectivas y juicios de valor claros en los sujetos o participantes. Mientras, el segundo hallazgo, que representa el núcleo de este experimento, evaluó la transferencia de estas actitudes hacia los estímulos condicionados, los cuales eran los logos de las marcas ficticias. Al contrastar las pruebas aplicadas antes y después del condicionamiento, la gráfica nos revela un dato, el cual es que únicamente el logo que fue emparejado de forma simultánea con los rostros de alta simetría experimentó un cambio de actitud positivo y considerablemente estadísticamente significativo en su evaluación post-test, mientras que en contraste, las marcas asociadas a rostros de simetría media o baja no evidenciaron ninguna variación relevante en la preferencia de los participantes. Entonces, por ese lado estarían los hallazgos más claves de la investigación. Y gracias a esto podemos que con base en esta evidencia se responde la segunda cuestión, y es si los datos permiten confirmar o refutar la hipótesis inicial planteada. Siendo la respuesta a esta es que los datos sí corroboran y permiten confirmar plenamente la hipótesis de la investigación, debido a que los autores planteaban un atractivo físico visual operado a través de la simetría. Esta actuaría como un estímulo incondicionado capaz de transferir su valencia afectiva a un estímulo comercial neutro mediante un condicionamiento simultáneo, debido a que solo el logo vinculado a rostros altamente simétricos incrementó su favorabilidad de forma significativa. Esto que ha comprobado que este emparejamiento asociativo modificó la actitud y las preferencias hacia una marca. Y una vez después de esto, en conclusión, los resultados demuestran de forma sólida cómo los factores biológicos y evolutivos pueden condicionar las actitudes en el comportamiento del consumidor. De esta manera, cerramos satisfactoriamente la sección de resultados y damos paso a la discusión de estos hallazgos. Adicionalmente, en esta diapositiva observaremos las tablas que se plasmaron en el artículo que evidencian cada uno de estos hallazgos que mencioné anteriormente. Bueno, finalmente en nuestra parte de discusión podemos empezar a cuestionarnos si nuestros procesos de compra o nuestras marcas favoritas son una decisión propia o ha sido una modificación en nuestra conducta o en nuestras respuestas de condicionamiento clásico pavloviano. En el experimento de Zambrano y sus colaboradores vemos cómo los logotipos neutrales que actuaron como estímulos condicionados adquirieran una evaluación positiva al ser emparejados con rostros faciales de alta simetría que actuaron como estímulos incondicionados. Estos pues son biológicamente atractivos por el ser humano y actuaron y modificaron la respuesta condicionada dependiendo del gradiente del estímulo. A mayor simetría facial, mayor agrado hacia el logo. Este estudio de Zambrano y sus colaboradores nos da dos hallazgos claves. La primera es desmitificar el tema de las actitudes como algo mentalista o algo abstracto, sino más bien como algo medible, observable y cuantificable en el laboratorio. Y segundo, porque da herramientas en el marketing científico como herramienta de estudio. Cuando un ser humano está en un proceso de compra, es un proceso complejo y podemos evidenciar que cada proceso de compra tiene un